Entonces, en la sesión anterior hemos visto sistema de fuerzas y dentro del sistema de fuerzas hemos desarrollado el sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Son aquellas fuerzas cuyas líneas de acción se intersectan en un punto, ¿de acuerdo? Un punto. Entonces, ese punto de acá en adelante para nosotros va a representar una partícula. Entonces, las fuerzas F1, F2, F3, F4 y etc. deben estar actuando, ¿no?, sobre una partícula. Así que las fuerzas son concurrentes. Dado este conjunto de fuerzas, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener la resultante de fuerzas, ¿no? La resultante, que es la suma vectorial. En el plano cartesiano obtenemos en sus componentes la resultante, ¿no?, en X y en Y. ¿De acuerdo? Entonces, según el método de componentes, descomponemos cada una de las fuerzas y hallamos pues la suma, ¿no?, algebraica, y obtenemos el componente escalar de la resultante, R sub X, R sub Y. Conociendo la expresión vectorial de la resultante, ya podemos hallar la magnitud por Pitágoras, ¿no?, por Pitágoras. Y también la dirección, a través de la función arcotangente o cualquier otra función trigonométrica. Acá tenemos un ejemplo, un ejercicio, ¿no?, que es el mismo gráfico de la diapositiva anterior. No es complicado, es aplicar todo lo que hemos visto en vectores, suma o resultante de vectores. Acá aplicamos resultante de fuerza, diríamos. También hemos visto el tema de torque de una fuerza, ¿no? Era una magnitud vectorial, ¿no? Entonces, acá en el gráfico observamos la fuerza, una fuerza F que actúa en el punto A. Pero punto A es parte de todo un cuerpo. A este cuerpo le hemos llamado cuerpo rígido. Hemos definido también que es un modelo matemático, de tal manera que se le considera al cuerpo indeformable, ¿no?, frente a la acción de fuerzas externas sobre el cuerpo. Entonces, la fuerza F está actuando en el punto A, ¿de acuerdo? En el punto A. Y consideramos que este cuerpo rígido va a girar en torno al punto O. Al punto O se le llama centro de giro o centro de rotación. También se llama centro de torques o centro de momento. Bien, entonces, también como el torque es una magnitud vectorial, quiere decir que representa a través de un vector, podemos hallar la magnitud del vector. Esta es una fórmula. Magnitud de la fuerza F, magnitud de la fuerza del vector posición por seno del ángulo que pone. Y podemos hallar, ya tenemos la magnitud, también podemos hallar la dirección. Dijimos de que la dirección la dirección de un vector se define a través de un ángulo. En este caso, el torque debe ser perpendicular. La dirección debe ser 90 grados respecto al plano, donde se ubica el vector posición y la fuerza resultante. Como en el gráfico acá, figura 4.8. Vemos que el vector posición está en el plano R y en el mismo plano está la fuerza F. R por F me da el vector torque de giro hacia arriba y perpendicular, ¿no? ¿Por qué hacia arriba? Porque los 4 dedos, aplicamos la regla de la mano derecha, los 4 dedos deben ir en el sentido de R y debemos girar hacia la fuerza F y el dedo pulgar está apuntando hacia arriba, ¿ve? Entonces, el producto vectorial también lo podemos obtener reemplazando en vez de R su expresión vectorial. El vector R, posición, es I por X o simplemente U sub X vector unitario. Según Alonso Fin, según la notación de Alonso Fin, usa
vector unitario su X a lo largo del eje X, vector unitario su Y a lo largo del eje Y, vector unitario su Z a lo largo del eje Z, ¿no? Y otros autores, en la mayoría de los casos, se usa pues la letra I, el vector unitario a lo largo del eje X, el vector J a lo largo del eje Y y el vector K a lo largo del eje Z. Y por determinantes hallamos el torque, ¿no? Y obtenemos esta expresión. Y en sus componentes escalares podemos encontrar estas cantidades, ¿ve? Torque en X, torque en Y y torque en Z. Gráficamente, observen, jóvenes, acá lo podemos ubicar. La fuerza F está en el plano XY. El vector posición también está en el plano XY. Por lo tanto, el torque debe ser un vector perpendicular a ese plano, al plano XY, un plano que contiene al vector R y al vector F. ¿Vale? Bien. Acá tenemos ya con valores numéricos. Acá también hemos visto, esa es la teoría, una teoría. Acá voy a ver vamos a ver, ya. Vamos a suponer de que el vector R y el vector F están en plano XY. Por lo tanto, el torque tiene que estar a lo largo del eje Z. Y efectivamente así se da, ¿no? Es el torque. Ya. Esa es la expresión vectorial del torque. Y vector se encuentra a lo largo del eje Z, ¿no? Por el vector unitario, ¿ves? Por este vector está acá, está muy bien. Ya. Tenemos acá un ejemplo numérico también. ¿No? Podemos allá descomponiendo cada una de las fuerzas, el vector posición, descomponemos en X, descomponemos en Y, y las componentes de la fuerza también hallamos componentes, y podemos usar la fórmula, ¿no? Esta fórmula podemos usar. ¿No? Ahora, miren, de paso esta fórmula también me va a ayudar a encontrar la ecuación de la recta soporte del torque. ¿De qué manera? Como sé la magnitud de este torque, sé las componentes de las fuerzas, ya, repito, como el torque, sabemos su valor numérico y la unidad de medida, las componentes de las fuerzas, de la fuerza también, se sabe, sé cuánto es F sub Y y cuánto es F sub X. Reemplazamos en esta ecuación. Ya. Ya conocemos el valor numérico del torque, las componentes de la fuerza también se conocen. Entonces la única variable que quedaría es el Y, perdón, X sería variable, ¿no? Y también sería variable. Quiere decir de que acá vamos a tener así. Esta ecuación es como el torque en valor. Ya. Esto va a ser igual a X por F sub Y. F sub Y vamos a poner que sea 40 newton. 40X sería. Y vamos a poner que F sub Y, o F sub X, perdón, sería, por ejemplo, 30 newton. ¿Y qué signo va acá? Pues acá iría, al principio no es menos, ¿no?
Mejor, entonces, ahí está. Y esta ecuación quedaría pues como la ecuación la recta soporte a lo largo del eje Z, la ecuación, ¿no? Sí, en general, lo puede estar en otra dirección, pero me da la ecuación de la recta soporte del torque. Profe, disculpe, esa fórmula se puede demostrar, ¿no? Claro, esto se muestra, ¿no? Esta fórmula se deduce de acá, pues, ¿no? De acá. De acá. Ya, esto se deduce. Todo es deducible con la matemática, ¿no? Ya. Toda esta información la estoy sacando del libro de Alonso Fin. Ya, de Alonso Fin. También les dejé tarea que revisen el libro Alonso Fin. Estamos trabajando con algunos autores. En cuanto a vectores y sistemas de fuerzas, me estoy guiando con el Alonso Fin, ¿ya? Y tiene bastante información, teoría. Tienen que ustedes estudiarlo, revisarlo, ver, deducirlo, ¿no? Ahora, yo casi no uso las fórmulas, lo que uso más es la definición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la definición de torque? El torque puede ser M o la letra griega tau. Para mí, yo me acuerdo de esta fórmula, ¿no? Esta es mi fórmula general. Si me acuerdo de esto, con esto no más trabajo, ¿no? Ahora, la otra forma de recordar esta fórmula es, por ejemplo, empiezan con X, ¿no? X, si es X, a continuación viene el Y, F sub Y sería menos, como este es F sub Y, acá será Y, luego viene F de X. Este es el torque, perdón, en Z, ¿no? Ya, un valorcito acá. Perdón, acá sería ya está. Ya. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? La otra forma de obtener la magnitud del torque, simplemente sin la flecha, es considerando también el brazo de momentos por la fuerza F. Esta fórmula se usa generalmente para casos de sistemas de un mismo plano, ¿ya? Un mismo plano. Entonces, esta B que le estoy indicando es una distancia. O sea, acá se cumple pues el torque es fuerza por distancia o distancia por fuerza, ¿no? Esta B, que es distancia, se define que es el brazo de momento, pero se define, o se grafica, mejor dicho, trazando del centro de giro, en este caso de O, trazando del origen de coordenadas, en este caso, coincide con centro de giro, centro de rotación, trazando en forma perpendicular hacia la línea de acción de la fuerza F. Esa distancia se va a mantener siempre, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que si yo determino el torque considerando el punto de aplicación, el punto A, vamos a suponer que ese torque salga 20 newton. Newton metro, ¿ya? Newton metro. Considerando el punto A. Pero yo podría considerar, digo, no, yo quiero considerar otro punto. Como siempre soy rebelde, pongo el punto B. Ya está. Entonces, no, tampoco, yo quiero otro punto que esté lejos del cuerpo ya. Pero la recta debe pasar. La recta vamos a poner por acá. Punto D, por ejemplo.
Entonces, para cualquiera de los puntos de aplicación, el torque siempre va a ser el mismo, 20 newton, cualquiera. O sea, el brazo de distancia, el brazo de momentos, es invariable, ¿no? Es invariable, va a ser el mismo para cualquier. ¿Por qué ocurre eso? Porque esta fuerza, dijimos que es cuando actúa sobre un cuerpo rígido, esta fuerza va a ser una fuerza deslizante, ¿no? Cuando se da eso, cuando se cumple que esta fuerza es deslizante, entonces siempre vamos a tener este mismo resultado. ¿Ya? Ese mismo resultado. Bien. Entonces la solución, como ya les he explicado, es un método, ¿no? Usando la fórmula escalar, tenemos ahí, y al final tenemos este resultado. Y de paso aprovechamos para hallar la ecuación también. Bueno, la ecuación, y quedamos, miren, como está acá. Esta vez, así. Es la ecuación de una recta, ¿no? Porque la variable es X, la variable es Y, el resto es números. Ecuación de una recta, ¿no? O sea, tendríamos Y, podemos despejarlo y expresarlo así, Y en función de X. Ahí está. Ya. Y en función de X. Quería hacerlo doble check, pero ya está. Ya, jóvenes, entonces, ahí está. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sistema de fuerzas concurrente? Varias fuerzas, miren, varias fuerzas. Entonces se dice así, si se tiene un conjunto de fuerzas que son concurrentes, entonces la resultante también será concurrente. O sea que concurre al punto A. Y podemos hallar el torque también, ¿no? ¿Cuál es la definición para hallar el torque? Esta fórmula acá. Ahí está, ¿ve? Esa formulita. Cuando se trata de un sistema de fuerzas concurrentes, perdón, el torque total puedo hallarlo, miren, multiplicando el vector posición por el vector resultante también, ¿ve? El vector resultante, ¿no? O también puedo hallar, primero puedo hallar así. Primero hallo el torque 1, hallo el torque 1, diré R por F1, ¿no? Vector. Primero, luego hallo R2, pero este torque 2, por decir. Oh, me equivoqué acá. Acá sería así. Torque 2 va a ser igual a R, porque en realidad sería R2 por F2, pero el R es el mismo, ¿no? Para todos es el mismo R, ¿no? R2 por F2. Ya está. Y R3 también así, ¿no? Entonces sumo en forma vectorial y tengo el torque total. Es otra forma, ¿no? Pero acá también directo, ¿no? Cuando se trata de fuerzas concurrentes, ¿no? Para usar esta fórmula de acá que estoy indicando con el cursor, tengo que tener la expresión vectorial de R, vector posición, y tengo que tener la expresión vectorial de la fuerza resultante. Ya está. Ahora la pregunta es, ¿cómo será el torque total
¿Qué relación habrá, además de esta fórmula, qué relación habrá entre el torque total y la resultante? Y el vector R. ¿Qué relación hay? ¿Cómo es? Entonces se concluye de que el torque, cuando se trata de fuerzas concurrentes, se dice que ahí tenemos la resultante. Vamos a poner que ese es el vector resultante. Y el vector torque será así. Este vector torque. Un redito, por favor. Aló, señorita Celinda, buenas tardes. Sí, señorita, le escucho. Pues Romero, mire, el decano me acaba de, bueno, pues a veces han mandado un correo. Ya. Usted también lo tiene. Ya. No, perdón, usted no lo tiene. Se lo ha mandado. ¿Ha visto de lo que es el estrés? No sé qué le pasa, pero solamente indica ciertas cosas. Yo le he dicho siempre, todo le comunico a los correos, todo se lo mando, él lo sabe. Usted también yo le he mandado. Sí, sí. Porque el decano me pide, responde eso, porque no firmaba el decano. Yo le escribí a usted. Sí, 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 sí. Pero ella. Disculpen, jóvenes, de parte del decano. Ya. Entonces, miren, jóvenes, ya, vamos a ver acá. Creo que no. Sí, compartió, pero ya. Entonces, ahí tenemos, para el caso del sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Y como les comentaba, que le podemos hallar primero el torque de la fuerza F1, torque de la fuerza 2, sumamos vectorialmente y hallamos. Entonces, al final, hay que verificar y se debe cumplir, para el caso del sistema de fuerzas concurrentes, se debe cumplir de que el producto escalar entre el torque total del sistema y la resultante de fuerzas debe ser igual a cero. Eso es como una norma ya, ¿de acuerdo? Se debe cumplir eso. Para el caso del sistema de fuerzas concurrentes se debe cumplir eso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de que estos dos vectores son perpendiculares? ¿Ya? Bien, entonces les dejo este ejercicio para que ustedes... Jóvenes, disculpen. Entonces vamos a ver, ¿alguien me puede compartir la información que tiene sobre la solución? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, así se le escucha. ¿Me pueden compartir la solución? A ver, antes de que me comparten, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver, si me permiten, por favor. Miren, lo que nos quedamos en esa parte. Había preparado unos ejercicios. Primero quería, desarrollar todo lo que corresponde al sistema de fuerzas, ¿ya? Ya.
Entonces, en este caso, en esta diapositiva, le estoy presentando composición de las fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido, algo más específico. Ya, entonces, ¿qué podemos hallar cuando las fuerzas actúan en un cuerpo rígido? Podemos hallar la resultante, podemos hallar el torque total, ¿no? La resultante total, el torque total. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pero como les había comentado, para el caso de fuerzas concurrentes, esta expresión del producto escalar no siempre va a ser, en general no siempre es igual a cero. Para el caso de fuerzas concurrentes sí se cumple, es igual a cero. Para ciertos sistemas se va a dar de que el producto escalar entre estos dos vectores va a ser igual a cero. Pero para otros casos, como en el caso general, que actúan fuerzas sobre un cuerpo rígido, no se va a dar, ¿no? Ese tiene otro tratamiento ya. Eso lo vamos a ver en estática, ¿ya? Entonces, por eso que estamos viendo acá, estamos sentando las bases para las siguientes asignaturas y estamos mencionando, estamos hablando, estamos comentando sobre el sistema de fuerzas. Dentro del sistema de fuerzas tenemos las fuerzas concurrentes, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en general también tenemos fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. Pero de paso vamos a ver ahora otro sistema, mire, cúpula o par de fuerzas, ¿ya? Cúpula o par de fuerzas. Entonces, ¿a qué le llamamos cúpula o par de fuerzas? Es un sistema que está formado por dos fuerzas. En este caso, según el gráfico, es F1 y F2. F1 y F2 están contenidas en rectas, ¿no? Llamadas rectas soportes, pero estas rectas deben ser paralelas. O sea que, por lo tanto, se dice que F1 y F2 están contenidas en rectas paralelas, ¿ya? Rectas paralelas. ¿Qué más? Que F2, por ejemplo, la podemos expresar como menos F1. Y acá le vamos a agregar algo más. Le vamos a agregar de que el módulo de F2, ¿ya? Debe ser igual al módulo de F1. Entonces, ¿qué es un sistema de dos fuerzas llamado también cúpula, ¿no? Cúpula o par? Es un sistema que está formado por dos fuerzas, de tal manera que en magnitud deben ser iguales esas fuerzas y deben tener sentidos opuestos. ¿Qué más? Deben estar contenidas en rectas paralelas, ¿no? Las rectas paralelas son acá las líneas punteadas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dado este sistema, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la resultante de fuerzas. ¿Qué más podemos hallar? El torque del sistema. ¿Ve? Resultante del sistema, torque del sistema. Resultante de fuerzas, torque de fuerzas. Como F2 es vectorialmente es opuesto que el F1, obviamente que la resultante es igual a 0. ¿Ya? La resultante, por lo tanto, el cuerpo rígido, este cuerpo rígido, es un cuerpo ya, un cuerpo que no va a poder trasladarse porque la resultante es igual a 0. Ahora, veamos qué pasa con el torque. A ver, miren el torque. El torque total va a ser igual al torque 1 más el torque 2. Pero el torque 1 es igual a R1 por F1. ¿No? ¿Cómo se halla este torque? R1. R1 debe ser el centro de momentos, acá está de O, y debe dirigirse donde está F1. Algún punto de aplicación de F1. Ahí está R1. ¿Ya? Por F1. Más R2, R2 ahí está. Es R2. Por F2. ¿Sí? Por F2. Pero F2 es opuesto de F1, ¿no? F2 menos F1. Ahí está. Por lo tanto, que esta expresión, miren,
Entonces, F1 está presente en los dos términos. F1 está presente en los dos términos. Entonces, ¿qué se hace? Se dice que se factoriza por el lado derecho, porque se trata de operación vectorial. Factorizamos por el lado derecho. Entonces nos queda un factor acá, mira, R1 menos R2 por F1, factorizado bien. A esta diferencia de vectores, R1 menos R2, se le está llamando simplemente el vector B. Por lo tanto, me queda esta fórmula. B se denomina brazo de palanca. Brazo de momento, brazo de palanca de la cúpula, ¿no? De la cúpula. ¿De acuerdo? Entonces, por consiguiente, dice Alonso Fin, por consiguiente, por lo tanto, K es diferente a cero. O sea, el torque es diferente a cero. ¿No? Diferente a cero. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces con el cuerpo rígido? Si no se traslada, está girando, ¿no? Está girando en torno al punto O, está rotando. O sea, el cuerpo rígido puede rotar, no puede trasladarse. ¿De acuerdo? Un ejemplo práctico de este caso de la existencia de par de fuerzas o cúpula es el caso, por ejemplo, de una licuadora. En una licuadora hay una hélice que gira, ¿no? Que gira. O sea, en su motor se produce una cúpula de fuerzas. Gracias a esta cúpula o par de fuerzas que podemos disfrutar de las bondades de la tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en el caso de un ventilador también igual, ¿no? Quiere decir que ahí en el motor se está generando un par de fuerzas. Una fuerza en un sentido y otra fuerza en otro sentido. Bien. ¿Hay una pregunta hasta esa parte, jóvenes? ¿Hay preguntas? Avanzamos entonces, miren. Ya, ahora acá vamos a ver el ejemplo de ese caso. Ya, un ejemplo, a ver. La fuerza F de la figura es 10I menos 4J, Newton. Determina el momento par y represéntalo como se muestra en la figura 427, o sea, una figura que tenemos que representarlo gráficamente. Entonces, vamos a suponer que, a ver, de acuerdo si nos guiamos con la teoría, vamos a poner que esto sea F1, ya, esto sea F1, y esto sea F2. ¿No? F2. Entonces, el torque, si aplicamos la fórmula, sería así, ¿no? Si quiero aplicar la fórmula así, de B por F. ¿Cuál sería el B? Sería este vector acá. Ya, sería el B. ¿No? Ya, podemos... Entonces me dan la expresión de F, y ahora encuentro la expresión vector, o sea, sería final menos inicial, sería 6 menos 8, menos 2i, 6 menos 3, 3j. ¿No?
Multiplicamos ulteriormente por BF, ya tenemos el torque. Ya, la otra forma, jóvenes, sería así. Vamos a ver acá. La otra forma. Sí, acá ubicamos el origen de coordenadas. Y, por ejemplo, para nosotros va a ser R1, este vector. Y este sería R1. Y R2, este vector. Este sería R2. ¿No? Entonces ya sabemos que la resultante es 0. 0, 0. Resultante de fuerza. El torque, vamos a ver el torque. El torque va a ser igual al torque 1 más el torque 2. Más el torque 2. El torque 1. El torque 1 va a ser igual a R1 por F1. Entonces el torque 1, vamos allá al torque 1. Torque 1 va a ser igual a R1, pero R1 es 8i más 3j, decía, más 3j. Ahora, F1 es F1 vector, es, ¿qué vector? Sería 10i menos 4j. Newton, ¿no? Newton, el otro es, el R es metros. Ya está. Ya tenemos, acá sería por, ¿no? Perdón, acá me equivoqué. Vamos a ver. Y una vez torque 1 está, voy a ver, acá está. Acá. Y una vez acá voy a poner así. Acá sería paréntesis por paréntesis y todo esto acá. Y efectuamos, ¿no? Igual hallamos torque 2 y luego sumamos, ¿no? Sumamos vectorialmente. ¿Ya? Así sería. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta esa parte? No, ingeniero. Ya, miren. Lo que quería explicarles, olvidé un poquito, es esto, miren. Cuando hallamos el torque ustedes saben que hay que hallar respecto a un punto. En este caso sería respecto al punto O, estamos hallando el torque. Porque de ahí sale R1, R2.
Pero en el proceso del cálculo, miren, llegamos a esta fórmula acá. A esto acá, ojo ahí. ¿Ya? Ojo. Entonces, ¿qué se dice? Por ejemplo, acá voy a escribir así, el torque total. Esto va a ser igual al vector B. Al vector B. Perdón, acá sería esto. Ya. A esta fórmula hemos llegado, jóvenes, ¿ya? A esta fórmula hemos llegado. Entonces observen acá. Repito, el torque primero hemos calculado respecto al origen. Ya. Y ahora aparece este vector B. Acá ya no está, ya no me dice que depende del origen. Entonces, como no depende del origen, no depende de ningún otro punto. A este vector torque, ¿no? A ese vector torque, se le conoce con el nombre de vector libre. ¿De acuerdo? Vector libre. Al torque de un par se le conoce con el nombre de vector libre. ¿Ya? Vector libre. Entonces, de acá en adelante, ya vamos a saber de qué ese vector, el vector de una cupla, el torque, mejor dicho, de una cupla, será un vector libre. ¿Eso qué significa? Significa, pues, de que no depende de ningún punto de referencia. Por lo tanto, yo puedo graficar el torque, ya, de este par de fuerzas, lo puedo dibujar por acá, ahí, lo puedo dibujar por acá, lo puedo dibujar por acá, así, ¿no? Si posible, inclinado, no, lo puedo dibujar acá, cualquier otro punto, ¿de acuerdo? Eso significa vector libre, ¿ya? Vector libre. Entonces lo mismo ocurre acá. Bien, y siempre tenemos que, después de todas las operaciones, tenemos que comprobar, pues, que el torque, ¿no? Producto escalar por la resultante, esto debe ser igual a 0. Y el torque debe ser perpendicular al plano formado por esto, o sea, un torque, vamos a poner ahí que sea el torque perpendicular, ¿no? Ya. Ya, joder, entonces ahora sí pasamos. Mira, ahora vamos a ver otro caso de sistema de fuerzas, en este caso coplanares, miren, coplanares. ¿A qué le llamamos sistema de fuerzas coplanares? Le vamos a llamar a fuerzas que se encuentran en un mismo plano, por ejemplo, en el plano XY. En el plano XY, ¿de acuerdo? Tenemos la fuerza F1, ¿ya? La fuerza F2, la fuerza F3, por ejemplo. Entonces, si las fuerzas F1, F2, F3 son coplanares, es decir, están en un mismo plano, entonces se dice que la resultante también tiene que estar en el plano, tiene que pertenecer al plano. Entonces,
¿Por dónde estará? ¿Por dónde estará ubicado? Eso tenemos que calcular, tenemos que investigar, ¿no? Vamos a poner que acá, como Alonso Fin consideró, su resultante debe estar ubicado en el plano. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace con un sistema de fuerzas coplanares? También se halla la resultante de fuerzas y también se halla el torque. Este es un cuerpo rígido, ¿no? Cuerpo rígido. Ya. Entonces pues, dijimos de que vamos a hallar la resultante y el torque, ¿no? Entonces la resultante sí es suma vectorial de todas las fuerzas, desde F sub I hasta N. El torque también es suma de todos los torques, ¿no? Todos los torques desde 1, desde I hasta el final. Ya, entonces, ahora con la expresión vectorial de la resultante hallamos la magnitud, ¿de acuerdo? Hallamos la magnitud con esta expresión, hallamos la magnitud, ¿no? Puede ser por Pitágoras, y nos faltaría ya la dirección. La dirección podemos con algo tangente, y también podemos hallar la ecuación de esta recta, miren, ¿no? De la recta SU. Entonces, repito, si tenemos un sistema de fuerzas coplanares, la resultante también tiene que ser coplanar. ¿Por dónde pasará esa fuerza resultante? Estamos suponiendo que pase por la recta SU, por los puntos S y U. Ahí estamos suponiendo que aparece. Y hallando el torque total con la resultante, nosotros podemos hallar también la ecuación de esta recta L. Por ejemplo, le llamamos L a esta ecuación, a esa recta. Ecuación de recta. Eso es lo que se ha hecho acá, mira. Primero se expresa en forma vectorial F1, luego F2, luego F3, ¿ya? La resultante va a ser suma, ¿ves? Ahí está la suma. Y llegamos aquí, tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Ya, por lo tanto, entonces la resultante, mire, esta es la expresión de la resultante, sus componentes en sistemas de coordenadas cartesianas. Hallamos la magnitud, lo que nos decía, ¿no? Y hallamos la dirección, ¿ve? La dirección. Entonces, este ángulo de acá, respecto al eje X, es el ángulo 17,1 grados. Como se mide hacia abajo respecto al eje horizontal, esto será menos 17,1 grados. Acá también se va a cumplir, acá se va a cumplir de que el torque con la fuerza resultante R debe ser igual a 0. Por lo tanto,
Ya, tenemos acá el eje, este es el vector resultante. Y este es el torque. Eso quiere decir ese producto escalar perpendicular. Ahí está. Ya. Seguimos. Entonces, para allá hallamos el torque. Sale esta cantidad. Torque 2 también. Torque 3 también. Mire, como ustedes pueden observar, es que ¿qué fórmula estamos aplicando para ir al torque? Perdón. Brazo de momentos, brazo de palanca por la fuerza. ¿No? La fuerza. Por ejemplo, torque 1. Torque 1, la fuerza F1 está acá. Entonces el origen está acá. Perdón. Entonces, el vector posición debe ir desde el centro de momentos hacia la línea de acción de la fuerza. Entonces, esa línea de acción coincide con esta distancia perpendicular. Entonces multiplico 1, 2, 3, 0.3 por la magnitud de la fuerza F1. Unos 10 kilogramos de fuerza. Y me sale esta cantidad. ¿Ves? Menos 3, kilogramos de fuerza por metro. Unidad de medida del torque. Igual modo hay el torque 2, torque 3. Ya. Entonces, miren, en la formulita, como podemos reemplazar acá, en esta fórmula reemplazamos, la fórmula era pues torque, vamos a poner acá X por FY, recuerden la formulita, o efectuando también, ¿no? FY menos Y por Fx igual a 0. Entonces, acá sería por las componentes, esto es componente FY, esto sería de Fx, acá están Y, X, Y variables. Y ahí tenemos finalmente esta ecuación, que viene a ser la ecuación de la recta, ¿ve? Que corresponde a la recta SU. Sería la ecuación de esa recta, de esta recta SU. Ahora veamos composición de las fuerzas paralelas. Mire. Toda esta información lo estoy sacando a los fijones. ¿Eh? Cuando se trata de fuerzas paralelas, ¿de acuerdo? Tenemos F1 200 libras fuerza, F2 100 libras fuerza, F3 300 libras fuerza. Cuando se trata de fuerzas paralelas es simple, ¿no? El cálculo. También tenemos la resultante. ¿No? Resultante. Ahora, también la resultante tiene que ser paralela. ¿Y por dónde pasará la resultante? Pasará por acá, pasará por acá. O sea, bueno, entonces, por los Sofía ellos han supuesto que pase a una distancia X o C, por acá. Entonces, la paralela, paralela a las otras fuerzas, ¿no? Paralela, entonces podemos dibujar ahí, por la resultante puede estar dirigida hacia abajo o hacia arriba también. ¿De acuerdo? Entonces, acá está, el autor está considerando a una distancia X o C. Este punto. Ya. Entonces dice la resultante va a ser igual a la suma de fuerzas, ¿ve? Suma de fuerzas. En términos de vectores unitarios tenemos ahí. El torque es R sub I por F sub I.
Y al final, jóvenes, miren, llegamos a este resultado. Eso está en el... Ustedes lo pueden demostrar. ¿Ya? Tenemos, este es el vector posición del centro de fuerzas paralelas. R sub C es el vector posición del centro de fuerzas paralelas. Es importantísimo que ustedes lo revisen eso. ¿Ya? Mira la expresión. Suma de R sub I por F sub I. Acá, no hay acá hay un producto ordinario nomás. ¿Por qué? Porque acá R sub I, acá voy a escribir acá, R sub I es vector, ¿no? Y lo juntamos, lo multiplicamos con un escalar, F sub I. Eso es válido, ¿no? Multiplicamos un escalar a un vector, tengo otro vector, igualito acá. Y el numerador es la suma de R1 por F1 más R2 por F2 más F3 por F3. En sus componentes cartesianas tenemos el centro de momentos, tenemos X sub C. Algunos autores usan esto, nosotros más adelante vamos a usar esta barrita, así X barrita. En vez de Y sub C también usan Y barrita. Z sub C, ¿no? Quiere decir que R sub C va a ser igual a, va a tener tres componentes, X, ¿ya? Y tendríamos el Z, acá sería Y sub C, perdón, Y barra y Z barra, ¿no? Algunos autores usan así, esa notación, ¿no? Y es simple, para hallar la magnitud, mire, simplemente como son paralelas, solamente es signos, nomás, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, así, ¿no? Contracción libres. El trabajo estaría acá, X sub C. Y acá aplicamos, pues, fuerzas por distancia, nada más, ¿no? 200.000 por 8, menos 100 por 20, ya. La fórmula, ¿no? Mantener su signo. Finalmente llegamos a que solamente en X, ¿por qué? Porque tenemos la barra, está a lo largo del eje X, ¿ve? Y nos interesa solamente el punto. Y Y vale 0, pues acá, ¿no? La intersección de la resultante con la barra. Z también vale 0. ¿Ya, jóvenes? Entonces, el tema de centro de masa que nos toca, eso queda pendiente para la siguiente sesión, ¿ya? Y vamos a ver si hay preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Nada, ingeniero, todo ha quedado claro. ¿Seguro, Profe, jóvenes? Parece que no, ¿ah? profe, ¿podría repetir cómo se llamaba el R sub C? Ya. ¿Cuál era el nombre que tenía? Ya vamos a ver ahorita, ¿ya? No sé, uno va a compartir.
sea, la pregunta es, ¿cómo se obtiene El nombre esta? de... No, era el nombre de R sub C por si Ah, ya, me piden. R sub C. Muy bien, vamos a ver acá un ratito. Ahí está. El R sub C se conoce con el nombre de centro de momentos, o centro de fuerzas paralelas, ¿ya? Centro de momentos o centro de fuerzas paralelas, el R sub C. Centro de fuerzas paralelas. Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, mira, esta formulita es importantísima. Yo les recomendaría que lo deduzcan, porque en el Alonso Fin está todo el paso, sino que acá yo he obviado algunos pasos nomás. Estudienlo eso, por favor, ya. Miren, el torque total va a ser la sumatoria de R sub I por F sub I. Eso es en forma general. Si tengo tres fuerzas, acá será pues R1 por F1 más R2 por F2 más R3 por F3. Ya está. Pero acá Alonso Fin hace unos artificios interesantes, miren. El F sub I lo expresa en términos de vector unitario, porque estas fuerzas paralelas tienen en común el vector unitario. ¿Ya? Entonces, F sub I, porque en realidad este es vector, ¿no? Todo lo que es negrita es vector para Alonso Fin. Entonces acá sería así, R sub I por F sub I U. Profesor, ¿está compartiendo? Ah, disculpa. A ver, un dedito. A ver, no les he compartido. Gracias por comunicarme. Ya, bien. La posición por donde va a ubicarse a la resultante, en el caso de fuerzas paralelas, se le conoce con nombre de centro de fuerzas paralelas. Entonces, esa posición en este caso específico, ¿ya? Acá, por ejemplo, voy a poner así. En este caso sería este punto, pues, ¿no? Este punto que actúa en la vida, en la barra. Entonces, el centro de fuerzas paralelas va a ser el vector que empieza, si tomamos acá el origen de coordenadas, sería de ahí hasta ese punto. A ese vector se le llama R sub C. ¿Ya? R sub C. R sub C. No me sale acá así. Centro de fuerzas paralelas. ¿Ya? Algunos lo llaman simplemente esto va a ser igual así. A R barra y su flechita. ¿Ya? R barra. Por eso que a veces aparece así, ¿no? Las notaciones más adelante vamos a ver así. X sub C o va a aparecer también, o aparece también así, X barra. ¿Ya? X barra se utiliza más para hallar las coordenadas del centro de masa, las coordenadas centroide, las coordenadas de- del centro de gravedad, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces yo les decía que la teoría del la teoría de las fuerzas paralelas de este sistema de fuerzas, revísenlo por favor, y ahí está todo, ¿no? Cabe. R sub I por U, F sub I. Pero, ¿qué pasa? Mira, acá hay un artificio interesante, ¿no? El F sub I, como es un escalar, es un escalar, no está negrita, es un escalar, entonces lo agrupa con R sub I, mira. Eso quiere decir acá, ¿ve? Y todo lo agrupa así. ¿Y qué viene a hacer esto acá? Entonces lo agrupa ahí. Ese es por un lado, ¿eh? Lo agrupa con el vector unitario así. Lo agrupa. Ahora hay otros pasos para llegar a esta expresión. Acá miren, ¿eh? Mira, lo está agrupando, hemos visto esto acá. Y en el primer miembro también lo hace igual, mira, de R sub C
R sub C por sumatoria de F sub I, también un escalar lo agrupa acá. Lo agrupa y vector unitario 1 nada más. Bueno. Y al final resulta que RC es lo que estoy buscando y como ambos miembros está el vector unitario, lo podemos simplificar, ¿no? Y tenemos este resultado. ¿Ya? Y esto vamos a usar en la siguiente sesión. Mira, este resultado de esta expresión, o si no esta, vamos a usar también la 418, por lo que estoy en número. Ya, la 418. ¿De acuerdo? Entonces, para que más o menos tengan una idea, miren. Centro de masa, ¿ve? Aparece el centro de fuerzas. R sub C es el vector posición del centro de masa. Pero imagínense, comparen esta expresión con lo que hemos visto. R sub I por F, pero F es mg. ¿Ya? Y eso vamos a ver toda esta teoría ahí. ¿Ya? Luego entraremos a equilibrio. ¿De acuerdo? Todo eso es sencillo, jóvenes, pero tienen que leerlo, ¿ya? Tienen que leer. Tienen que leer. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a... Ya están revisando la tarea, jóvenes, han revisado la tarea y puesto un conjunto de ejercicios. Miren, en la tarea de vectores, en esa tarea que les he dejado, ustedes van a agregar los ejercicios que están por resolver en las diapositivas de vectores. Hay dos diapositivas, uno de vectores y resultante y otra diapositiva de producto escalar, producto vectorial. Todo eso no son muchos ejercicios, se lo agregan en la tarea de tareas. Los ejercicios de la tarea de vectores también los he sacado del Alonso Fin. 5 ejercicios no estoy sacando de otros libros, pero la mayoría están en el Alonso Fin. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, una pregunta. Profesor, Entonces, ¿Perdón? solamente profesor, la tarea solamente esta tarea, ¿no? A ver, empezamos con Lorenzo. Sí, Lorenzo, te escucho. En la clase de hoy no hay tarea, en la clase de hoy día no hay tarea, ¿no? ¿O sí? Sí, estoy elaborando, ¿ya? Estoy preparando. Sí tenía tareas, pero qué raro, vamos a ver, ¿ya? Ahora, si no, salgo de acá y ya mismo les voy a dar algunos ejercicios para que trabajen. Hasta las 3:30. A ver si me permite. La otra pregunta era, jóvenes. Profesor, usted había colgado una tarea 3 en el Teams. Que es la última, ¿no? Sí, la Ya. 3. Esa es la tarea de vectores. Esa es la tarea de vectores. Entonces, en esa tarea les estoy adjuntando una hoja donde hay ejercicios, ¿de acuerdo? Y también les estoy indicando qué ejercicios deben resolver del Alonso Fin. Hay cantidad de ejercicios para que ustedes practiquen. Ya, una vez que han terminado de resolver esa tarea, esa hoja, le agregan los ejercicios de las diapositivas. Conforme vamos avanzando en clase, hay algunos ejercicios, ¿no? Lo agregan. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Sí, jóvenes? ¿Me entendieron? Profesor, o sea, hacemos la tarea que está en que va a enviar y luego también agregamos los ejercicios del Alonso Fin
los ejercicios de lo, de lo que faltó resolver ahora. Claro, claro. Ahora le explico, miren ya. Ahorita voy a salir de acá. Ya, ya, ya. La tarde es muy pesadito para trabajar ya. Muchas gracias, jóvenes. Sí. Miren, lo que le estaba explicándome. Hay una tarea que es la tarea 3, que lleva por título vectores. En esa tarea, en esa hoja, que estoy adjuntando hay un conjunto de ejercicios y también le estoy agregando ejercicios del Alonso Fin. Está numerado, por ejemplo, ahí dice 3.2, 3.20, algo así, ¿no? Así está. ¿Ya? Resuelven todo eso. Y una vez que han resuelto, le agregan las tareas que también van a resolver del PPT. Del PPT. Pero solamente de vectores. Solo de vectores. ¿No? Le agregan, porque esta tarea es puro vectores nomás, ¿eh? Por eso le puse título vectores. ¿Ya, jóvenes? ¿Ahora sí está claro? Ingeniero, ahí no entra lo que es el producto escalar y vectorial, ¿o también? Todo entra, pues, todo lo que es vectores. Vectores incluye Sí. resultante, suma de vectores, producto escalar, ya, producto escalar, y entra producto vectorial. Todo lo que es vectores. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Ya. Como es en grupo, no hay problema, ¿no? Ya está. Entonces hay bastante trabajo acá. ¿Ya? Entonces, eso significa, pues, por ejemplo, a veces me llaman de la facultad, o sea, las autoridades me llaman, como soy coordinador académico, me están llamando mis mismos compañeros, entonces puedo interrumpir unos minutos. Mientras yo interrumpa esos minutos, ustedes van trabajando estas tareas, van trabajando eso. ¿Ya? Entonces tienen cantidad de ejercicios. Ahora, también voy a preparar tareas para el siguiente tema que estamos viendo. Sistema de fuerza sería tarea. Esa sería tarea 4. Tarea, perdón. Tarea 4. Tarea 4, así va a ser el título de esa tarea. Sistema de fuerzas. En esa tarea va a venir pues todo lo que es los problemas de fuerzas, ¿no? Fuerzas resultantes, torques, cuplas, sistema de fuerzas coplanares, paralelas, todo lo que es. ¿Ya? Luego viene otra tarea, tarea 5, todo lo que es centro de masa, centroide, centro de gravedad, todo lo que, así vamos a trabajar. Entonces, les recomiendo que no se queden, no dejen para el final, ¿ya? Hay bastante trabajo que hacer. Por otro lado, también tenemos laboratorio, eso está pendiente, ¿no? Una vez que definimos bien los grupos, entonces empezamos a coordinar para el laboratorio. Pero independientemente de eso, ustedes tienen que ir leyendo, ya tienen que estar investigando, viendo, por ejemplo, si lo entienden o no el laboratorio, si es factible hacerlo o no, si es factible, se vean también sus posibilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, está claro eso. Ya.
Ya, vamos a ver acá. Ya. Ya. Bien, joven, bien, joven. Entonces, ¿está claro con respecto a las tareas? Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Entonces, como la clase es hasta las 3:30, ya doy por concluido y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Ingeniero, Sí, joven. disculpe, una consulta, con respecto a esto de los grupos, yo estaba viendo ya, bueno, eso es una media horita, para poder ver las personas que habían desaprobado, ¿no? Para saber quién es el que está llevando o va a llevar con nosotros. Y ya he hecho la relación, bueno, así como usted me ha dado la idea de poder hacer el Excel, ya lo he hecho bastante rápido. Y tengo solamente una pequeña consulta, ingeniero. Sí, sí. Eh, con respecto al examen sustitutorio, o sea, la persona que ha tomado el examen sustitutorio, esa nota, a pesar de que sea menor que alguno de sus evaluaciones del examen parcial o final, ¿necesariamente lo debe reemplazar? O Sí, si es buena que, pregunta. Sí, buena pregunta. porque acá, bueno, tengo casos de algunos que, o sea, han dado el examen sustitutorio, pero con solamente su promedio, sin haberlo dado, ya han aprobado. Pero ellos no sabían ello. Mm, Ya, ¿Entiende? mira, les explico. ¿Y con qué docentes? El profesor Hugo, sí, el profesor Hugo. Ya, ya. Miren, jóvenes, el profesor Hugo es bien estricto en ese aspecto, con las normas. ¿Ya? Mira, les explico, ve. Sí, pues a veces, por eso uno tiene que estar pendiente de sus notas, ¿ya? Les estoy hablando para el futuro, por ejemplo. Ya sea a quien les habla o a otro profesor de otras asignaturas, ustedes dan su examen, sobre todo su práctica calificada, dan inmediatamente denle un margen, pues una semana ya y empiezan a reclamar sus notas, ¿de acuerdo? Dan examen parcial, también igual, denle un margen de tiempo y también le piden sus notas. Dan Profe, examen eso final, yo hablé con, disculpe, eso yo lo hablé con Carlos, que también no sabía, yo le había hablado de esa situación y me dijo que cada profesor tiene su manera de hacer las cosas, me dijo, de que sí, cada o sea, uno evalúa. sí, Porque te en mi caso entiendo fue de lo que, que sí, con te otro entiendo. profesor me dio las notas al final, todo, o sea, las tres notas al final, aunque le pidiese. Ya, ya, ya. Sí, cada uno, por ejemplo, tiene su forma, pues, ¿no? De dar sus notas, ¿no? Pero le estoy hablando como coordinador de la escuela, le estoy hablando que debe ser así. Ustedes dan su examen, que es válido para el ciclo, promedio práctica a la semana, ustedes ya deben estar pidiéndose su nota, ¿ya? No les da el profesor, le dicen, no, todavía no. Entonces me escriben y yo voy a coordinar con la escuela y la escuela les va a solicitar a los profesores las notas, ¿ya? De todas las evaluaciones. Ya, ahora vamos al caso del sustitutorio. El sustitutorio, se supone que para que den sustitutorio,
cada uno de ustedes tienen que saber sus notas. ¿De acuerdo? Para dar el examen sustitutorio, cada uno debe saber cuánto es su promedio práctica, cuánto es el examen parcial y cuánto es el examen final. Todos deben estar informados de esas notas. ¿Por qué? Porque va a ocurrir, si no están informados, va a ocurrir lo que les ha pasado. Entonces, ¿en qué consiste el examen sustitutorio? ¿Qué es el examen sustitutorio? Dicho en otras palabras, es un examen, en principio voluntario. Porque la práctica calificada, parcial, final, sí o sí es obligado que tienen que dar si están llevando el curso. Pero el examen sustitutorio es un examen voluntario. Si yo estoy aprobado en todas mis evaluaciones y tengo la opción de dar sustitutorio, tengo el derecho como alumno de dar el sustitutorio. Pero también tengo que saber que corro riesgo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué corre riesgo? Porque como si en el examen sustitutorio doy mi examen queriendo levantar mi promedio, yo tengo una nota menor que el examen parcial, menor que el examen final. Como ya di el sustitutorio, automáticamente la nota que se obtiene ahí reemplaza al parcial o al final. Así es, ¿no? Como dicen los abogados de oficio. Pero si han estado informados, ¿no? Y dan de todas maneras, porque yo he tenido casos así jóvenes, ¿no? He tenido casos así. Había un alumno, excelente alumno, muy bueno el alumno, me sacaba notas altísimas cuando era presencial. Entonces la diferencia entre la nota del alumno y sus compañeros era pues muy abismal, ¿no? Sus compañeros sacaban 0,6, 0,7 y el alumno sacaba 18, 20. Excelente. Pero él tenía otras metas. Él quería hacer su traslado a la uni. Bueno, era su meta, pues su sueño, ¿no? Que estar en la uni. Decía, profesor, yo voy a dar mi sustitutorio. Entonces yo le hablé, digo, mira, tus compañeros tienen notas bajas. Vas a dar su sustitutorio, voy a tener que cambiar de prueba. Voy a tener que evaluarte a ti. Y si das, vas a salir desaprobados. Va a bajar tu nota promedio, porque ya tienes notas altas, va a bajar tu nota promedio. Entonces, tú decides. Y lo ha pensado y no dio el sustitutorio. Entonces, yo siempre recalco así. Antes de tomar el examen sustitutorio, les digo, jóvenes, el examen sustitutorio es voluntario. Si han aprobado, por favor, manténganse con esa nota. Pero si no han aprobado y quieren dar sí o sí el sustitutorio, también. ¿No? Entonces ya ustedes ven pues sus posibilidades, el alumno pues, ve sus posibilidades sí o sí, ¿no? Entonces, es voluntario. Quiero que me entiendan eso. Ya, una vez que han dado examen, nadie puede anular esa nota. ¿Me entiende? Más aún, si el profesor ya envió las notas, es imposible cambiar esas notas. Ahora sí está claro, jóvenes. Sí, ingeniero, ahora sí. Sí, esa es una consulta. La otra es, ya teniendo las notas, el examen de aplazado entonces sería una nueva nota que se promedia con el promedio en sí. Claro, o sea, miren, entonces tengo la nota del promedio de prácticas, tenemos la nota del examen parcial ya sustituida o el examen final sustituida ya. Recién ahí sacamos la nota final. Recién se saca la nota ahí, ¿no? Entonces la universidad tiene un sistema. Por eso que los docentes nosotros solamente entregamos
práctica, examen parcial, las notas nada más entregamos, no sacamos promedio, nada, ¿no? Solamente promedio en práctica. Examen parcial final, el sistema de la universidad lo promedia, ¿entiende? Ya, entonces ya por eso que nos piden, pues, promedio en práctica, parcial, final y sustitutorio nos piden. Con eso sale una nota final. Esa nota final se promedia, se halla la semisuma con el aplazado. Si en el promedio final, antes del aplazado, tienes 10 y en el aplazado tienes 11, tu nota sería 10.5. Aproximado se redondea a 11. 11 sería tu nota, apruebas el curso. Así es, jóvenes. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero. Ya estoy sacando acá los promedios y en un momentito, más o menos por la noche, le estaría mandando la relación de los nuevos grupos que se están Perfecto. formando. Ya, ¿Sí? muy bien. ¿Ya? Entonces, cada uno de ustedes es responsable, joven, de sus notas, por favor, saquen su fórmula, no esperen que su compañero, Pérez, lo saque por medio, es como referencia para nosotros, ¿no? Porque ustedes cada uno saben cuánto es su nota, le saben cómo saca el promedio, todo eso, ¿ya? Así es, jóvenes. Bien, entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. ¿Ya, jóvenes? Ya. Voy a atender a una profesora que me está llamando. Sí, algo. Joel, ¿tenías alguna consulta? Nada, ingeniero, está bien ya. Todo Ya, quedó muchas claro. gracias.